Hoy, en su podcast, Sin Enfermo y Triste, un simple accidente, el film favorito de Ayatollah Ali Khamenei y Rushmore. Obvio que estoy enamorado de la maestra Pecas. Mírala, no, es belleza excepcional. Mira la parte, no, está muy bella esa señora, no. Aparte tiene mucho conocimiento adentro de su cráneo, eso me gusta más. Vas a ver, un día cuando crezca, nos vas a ver siendo novios, vas a ver si no. Muy bien, bienvenidos a su podcast, Sin Enfermo y Triste. Esta semana del 25 de febrero, estamos grabando esto en miércoles. Vamos a discutir la película de Rushmore, en segundo término, pero primero vamos a discutir It Was Just an Accident. Entonces le voy a dar la palabra a Andrés para que nos dé una breve reseña de It Was Just an Accident, una película, entiendo, iraní, y vamos pasando a discutirla. ¿Sale, Andrés? Adelante, Manon. Sí, esta película fue dirigida por Ebrahim Sheibani. Es un disidente en Irán. Irán es obviamente uno de los países más autoritarios y represivos en el mundo. Recientemente, en el contexto de las protestas estudiantiles que están sucediendo en estos momentos en Irán, hubo un episodio donde un líder estudiantil fue arrestado y ejecutado en un espacio de 3 días. Entonces, con eso quiero comunicar que es un lugar donde no existe como el rule of law y la justicia. Esta es una película de 93 minutos filmada en Irán y fue filmada sin permisos para hacerlo. Eh, entonces, básicamente tuvieron que filmar clandestinamente y la edición y postproducción de la película sucedió, entiendo, en Francia y Luxemburgo después. Y parte de la razón de que se hizo eso fue por motivos de seguridad, para que fuera más difícil eh, censurar esta película. Y bueno, si esta película trata sobre la práctica de torturar disidentes políticos, que es muy común en Irán. La trama se centra en un grupo de personas que estuvieron meses en una prisión para presos políticos y fueron torturados repetidamente por un miembro de las fuerzas oficiales. El protagonista principal de esta película es un mecánico y durante una llamada, mientras está trabajando en un coche, ve que el cliente está caminando de una manera que le recuerda a la persona que lo torturó en prisión en Irán. Entonces, básicamente lo secuestra y se comunica con las víctimas de esta persona y finalmente corroboran que efectivamente es el torturador que los torturó durante meses. Finalmente, este individuo es perdonado. Hay como una especie de arco de crecimiento, supongo. Es una película interesante porque cada miembro del grupo tiene una posición moral distinta con respecto a lo que le va a suceder, le debería de suceder a su prisionero, el torturador. Y finalmente, en el último acto, esta persona es liberada y aparentemente en la última escena toma venganza sobre sus ex víctimas que lo habían perdonado. Entonces ese es mi resumen y me encantará oír sus opiniones al respecto. Sí, pues ahí cuando nos quejemos de que es muy lenta la justicia y así, pues luego piensa que en 3 días te pueden ejecutar, ¿no? Entonces, cuidado con lo que deseas, pero está bueno el resumen, Andrés. Yo creo que esta película fue un poco polémica, pero a ver, Víctor y Marcos, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustó? Una película también nominada al Oscar. Creo que sí es, como todo el mundo lo ha dicho y como se ve en la prensa y pues las ovaciones que ha recibido, es un achievement, es un logro del cine iraní precisamente por el nivel de represión que existe actualmente en la región. Eh,
pero no sé si la película se sostenga por sí mismas. Hay ciertas cosas que suceden en la película que a mí me sacaron de la historia y que me hicieron que no fuese creíble. Entiendo los extremos a los que llegó el director para poder completar la película. Es una película que en su argumento más o menos se sostiene, pero no siento que sea la película, que sea una película de veras que está reflejando profundamente la herida del pueblo iraní que está sufriendo ahora. Me parece más que es una pieza de propaganda y que está nominada y que la están premiando precisamente porque ahorita está de moda el tema de Irán y está de moda echarle tierra al ayatollah, a- al régimen iraní. No estoy diciendo, no estoy condonando nada, ni estoy diciendo que estoy a favor de él. Lo que estoy diciendo es que medio se me hace que es una película que está en boga, está en la cartelera, está mencionándose en premios, porque es parte de la agenda pública internacional, la crisis que está sufriendo ahorita Irán y la posible invasión de Estados Unidos en las próximas semanas. Sí, Entonces, creo que está hablando en ese contexto más que su valor como película. Y yo lo veo precisamente porque al final, como se construye el argumento, es que este personaje, el mecánico que secuestra a su captor, a su previo captor, duda de si ha secuestrado a su captor, ¿no? Porque no lo reconoce, porque todo el tiempo que estuvo secuestrado, pues tuvo la cara oculta, ¿no? Y entonces busca el favor de otras víctimas para identificarlo. No lo sé, o sea, yo siento que si hubiese estado en esa situación, o si me enfrentara a una situación así, incluso con la duda, sabiendo en la naturaleza del régimen en el que vivo, no me atrevería a dudar. Entonces, el hecho de que duda es como lavar la cara de la resistencia en Irán, o sea, está diciendo que ellos son los buenos y la gente en Irán el régimen es el malo, el represivo, que, o sea, sí está bien, pero como construcción de historia, no es algo que yo siento que sea innovador, que esté renovando, que esté demostrando una idea chida. No sé qué piensan. ¿Tú qué piensas, Andrés? Ahora que estoy viendo tu cara de bueno, desaprueba. eso sí, o sea, yo creo que Yo, vale la pena hacer un disclaimer antes de que obviamente acá sí es un tema bien espinoso y el régimen iraní sí se caracteriza por ser muy represivo. Y no estamos defendiendo a nadie, como tú dijiste, Marco, no están diciendo, ay, no, pues esto es un propaganda gringa. Pero claramente, pues sí, de repente, pues en los premios tipo Oscar sí se empujan algunas agendas que pueden ser muy buenas agendas también, ¿eh? No, no estamos diciendo que no, pero igual este es el caso, pero pues sí un empujoncito que no le cae mal a la película. Pero Andrés estaba riendo y como que no le pareció tanto lo que decías, así que pues, igual, a ver Andrés, ¿qué opinas? sí, mi posición es 180 grados distinta. En primer lugar, quiero mencionar que cuando analizamos la parte técnica de esta película, tenemos que analizarla en el contexto en que fue filmada. Cuando nosotros vemos una película de Wes Anderson, cada escena fue filmada 100 veces. Había, en algunas producciones tienen una persona que da masajes a la cabeza de los actores para que estén tranquilos y tienen estudios, etcétera, ¿no? Este es como un one-shot take, entonces obviamente es una película, es como más bien un diamante en bruto, más que algo muy pulido. Ahora, también yo creo que hay parte de la razón en que en algunos momentos el diálogo nos puede parecer un poco no relatable o algo que nosotros no diríamos, son diferencias culturales. Yo creo que es una película muy interesante y muy importante desde un sentido histórico, porque captura el sufrimiento de la población iraní y captura las distintas voces dentro de la resistencia iraní. Entonces es importante históricamente porque sirve para de alguna manera traer closure al sufrimiento de este pueblo y también para ganar apoyo político en el extranjero. Entonces, sí, ciertamente o sea, hay un elemento de propaganda en el sentido de que
hay un motivo ulterior político, pero es un motivo razonable, que yo creo que cualquier persona con un estándar mínimo de moralidad haría. Y obviamente la situación de Irán es tal que las fuerzas del régimen tienen todas las armas, entonces no importa que haya una masa crítica de personas y de que haya estudiantes protestando, no tienen la capacidad necesariamente de efectuar el cambio que les gustaría hacer. Entonces ahí es donde entra la presión política extranjera y donde entra este tipo de documentos que se comunican y le hablan a un público extranjero. Yo creo que esta película, más que entenderse como cine, debería de ser entendida como un poco más como periodismo. Ahí está, justo es lo que estás diciendo. O sea, como película no se sostiene por sí misma. Bueno, ahorita Pero, voy a decir mis puntos, pero pero bueno, hacia adelante. déjame terminar y ahorita tú sigues. O sea, sí entiendo que no es 100% película, hay un elemento de periodismo, pero sí creo que se sostiene como película a sí misma. Y sí, y también, o sea, tenemos que analizarla en el contexto histórico en el que está sucediendo y, y en el setting que fue filmada. Esta película es extremadamente valiente por el equipo que la diseñó. La única otra película con un nivel de valor equiparable que puedo pensar en tiempos recientes es un documental llamado 2000 metros a Drivinka, que es básicamente un equipo de cineastas se juntó con elementos de fuerzas ucranianas que estaban defendiendo la ciudad de Adrivinka en una de las batallas más brutales del siglo XXI. Y, o sea, menciono esto porque ese es el nivel de dificultad que tuvieron que afrontar para filmar algo de este tipo. Pero bueno, sí, por favor, Marcos. Bueno, lo que iba a decir es justamente eso. O sea, entiendo su valor contextual, su valor periodístico, su valor de propaganda, justo en esta época donde pues estamos viendo como un poco la caída del régimen iraní y que están sucediendo cambios fuertes en el país y que también hay presiones extranjeras fuertes, sobre todo de Israel y de Estados Unidos. Y esa película vive en este contexto, ¿no? Que tienes toda la razón, pero justo yo siento que la verdadera pregunta es si esta película se sostiene como película. Y hay ciertos elementos que a mí se me hacen un poco lavada de carita. Y o sea, como estaba diciendo hace rato, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el régimen autoritario iraní sea bueno, pero la forma en la que pintan a los personajes, como a los personajes que secuestran a bueno, a esta persona que se dedica a torturar gente, pues de repente está muy bien que los humanicen, ¿no? Y que los veas en su trabajo a trabajo, pero a mí en la película el único personaje que se me hizo razonable, que dije, esta es una persona que ha pasado por el trauma de la guerra y que sabe lo que es ser secuestrado, es el señor al que va, el primer señor que va a la biblioteca y le dice, no me metas en esto, por favor. Esto está mal, aprende a perdonar y deja ir, porque de aquí no va a resultar nada bueno. Esa es la única persona razonable en toda la película. El resto de la película es como es una idea extraña que se sigue ahí reproduciendo, que al final no termina conectándome con la película y que no termina haciendo que me identifique con los personajes, porque pienso que en esa situación, al menos yo, no actuaría como actúan esos personajes, ¿no? Porque una persona, pues tampoco yo tengo la fortuna, tengo el privilegio jamás de haber vivido una experiencia así, pero por lo que me he imaginado, yo preferiría 1000 veces no participar en eso y provocar al dragón y arriesgar a mi abuelita, arriesgar a mi familia, como lo hace el mecánico al final de la película, uh, por una sed de venganza que no tiene sentido, ¿no? Que no se explica, no sé. Sí, bueno, a ver, vamos a darle la palabra a Harry porque él todavía no ha podido participar porque están aquí ustedes peleándose. Y a ver, vamos a igual conocer su opinión de It Was Just an Accident. Sí, no, yo de hecho quería escucharlos a
Andrés y al buen Marcos, porque pues, ustedes tienen más contexto pues, del tema político y social de Irán. Yo la verdad o sea, sé lo de las noticias, un poco sesgado el tema. Yo viendo la película, o sea, exacto, como queriéndome acercar y conociendo el contexto de Jafar Panahi, el director que de hecho está ahorita, lo están persiguiendo y ahorita va a los premios, pero pues ha tenido muchos problemas hasta para presentarse y la verdad lo han ignorado, o sea, como que no le ha ido tan bien a la película como él esperaba. Obviamente hay temas de agenda, están cumpliendo. La película se me hace, o sea, sí veo esa clase de cosas que dice Marcos, como que no tiene sentido. O sea, si ya secuestraste a una persona, o sea, lo racional, y más si vives en un estado súper restrictivo, totalitario, o sea, si ya tomaste la decisión de tomar una persona, la matas en el momento, no la vas a pasear por la ciudad y a estar preguntando a todos tus amiguitos que si sí o si no, o sea, es como que eso no, sí es como lo que no hace sentido dentro de la película, pero, o sea, sí reconozco también un poco lo que dice Andrés de ese esfuerzo, exactamente, no es una película convencional, o sea, sí se ve que hubo un esfuerzo extraordinario por hacerlo un one shot, como dice Andrés. Se ve que inclusive, si te das cuenta, los personajes es una novia, el novio, una fotógrafa y eso, si te das cuenta, hasta el mismo concepto de los personajes como que es una tapadera para poder filmar dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo que ahí pudieron haber fingido, no, pues estamos grabando un video de una boda y así llevarlo al siguiente nivel, que es lo que pasa en esta película. Ahora también lo que me llama la atención es que ustedes entienden que al final el sujeto secuestrado vuelve para vengarse, pero no pasa eso. ¿Se dan Pues cuenta? no se sabe, ¿no? No O sea, sé, al final era como... que él tiene un prostético, como alguna pata de palo, suena que se acerca y se va. Entonces yo creo que ahí el mensaje es, pues sí es el perdón, ¿no? O sea, no sé ahí cómo lo vean ustedes, pero, o sea, se acerca la pata de palo, se oye el sonido y al final se aleja. Porque si se dan cuenta, hay toda una parte de la película que es como el tercer acto, lo más importante, que es cuando, a pesar de todo lo que sufrieron y que ya están casi los 4 o 5 personajes que ahí se incluyen, confirman que es Torturador. el torturador, este amiguito, y ya pues están convencidos, pero pues pasa lo de la esposa y que la niña y que el bebé y todo eso, y pues ellos al final le ayudan hasta que pues dé a luz la esposa del torturador, y pues ya perdonan, lo dejan ir, o sea, arriesgándose a las consecuencias de ese acto, ¿no? Entonces él al parecer reconoce eso y perdona al final. No sé, o sea, yo creo que el significado de la película era un poco ese, de que al final el pueblo iraní tiene moral a pesar pues, de sus diferencias políticas, sociales, o sea, al final hay un valor más allá de eso. Eso bueno, eso es yo lo que veo en esa película, pero sí, yo diría que sí, tal vez las limitaciones mismas de pues no estar permitido de filmar y hacer tu película con todos los permisos y elementos que puede tener una película normal. Tal vez sí no llegó a ese nivel pues de coherencia, de un poquito de la lógica del guión, pero, o sea, yo la valoro, pero obviamente siento que sí hay un tema efectista, un poco de discurso, no sé, o sea, como que sí usa un poco el tema político como para brillar de más. No se me hace una mala película, pero no, o sea, en comparación con las otras dominadas a película extranjera, siento que no brilla tanto, ¿no? Sí. A ver, Andrés, tú que tenías la mano levantada y querías responderle originalmente a Marcos. Sí, yo quiero decir dos cosas. Uno es, voy a argumentar que realmente no hay los hoyos en el argumento o
actuaciones no realistas que están mencionando. Y lo segundo es, voy a discutir un poco el final de la película y lo que yo interpreté, porque es un poco distinto de lo que dijo Víctor, pero es un fin medio ambiguo, entonces puede haber múltiples interpretaciones. Pero bueno, sí, lo primero, un poco de contexto. El director, de hecho, él personalmente ha sido preso político, entonces yo creo que tiene un insight del sistema penitenciario y de tortura del régimen. Una cosa que es muy interesante que yo he como visto un poco en mi propia investigación, un poco de contexto, mi tesis de postdoctorado es sobre el uso de fuerza letal en Estados Unidos. Entonces, como parte de esa investigación, me tocó ver algo así como 500 police shootings. Y una de las cosas más interesantes que aprendí de este ejercicio es que nosotros tenemos una idea de cómo funciona la violencia y el trauma que viene de Hollywood. Entonces, cuando una película se desvía de esa presentación de trauma y violencia, eh, la realidad de hecho se ve distinta. O sea, yo creo que si a una persona promedio le enseñáramos un tiroteo real, dirían que no es realista, que así no es en la vida real, porque tienen su visión de lo que viene de Hollywood. Lo que he visto un poco es que la gente que tiene cantidades de trauma extremos se cristaliza en distintas maneras. O sea, en algunos casos sí es como un patrón arquetípico donde la persona pierde facultades o tiene breaks y cosas de ese tipo, pero otro patrón que es también muy común es disociación completamente. Entonces, viendo la película, de hecho me pareció que la respuesta de trauma de la gente involucrada era bastante racional y es como consistente que lo que he visto tanto como en esta investigación de police shootings, pero también en otros settings, por ejemplo, en entrevistas a sobrevivientes del genocidio de Ruanda. Eh, o sea, es gente que le cortaron brazos, ¿no? Y perdió familiares y ese tipo de cosas. Y uno pensaría que la manera como cristalizan ese tipo de trauma es como lo que vemos en películas realistas de Hollywood, pero no es necesariamente el caso. Se cristaliza de muchas maneras distintas y algunas de esas son parecidas a lo que vimos en la película. Pero bueno, lo siguiente que quiero decir es sobre mi interpretación del final. Yo como que lo interpreté es como una visión muy pesimista del perdón y de ser idealista, porque yo entendí que esta persona los había rastreado y se había acercado para ejercer venganza sobre sus previos captores. Y en ese sentido, como que el mensaje es que tú puedes actuar idealistamente, pero si no actúas con base en la realidad y lo que está sucediendo, puede haber consecuencias muy negativas. Sí, Fíjate mira, que no lo había visto de esa manera, no había pensado en esa perspectiva que estás diciendo justo, Andrés, de que a lo mejor lo que está intentando reflejar el director es más bien ese pesimismo, ¿no? De decir, dude, o sea, lo racional es matar al secuestrador, es lo racional, no importa por qué camino de redención y de perdón y de descarga emocional puedas pasar. Si tú piensas en el bienestar, tu bienestar, el bienestar de tu familia en un régimen autoritario donde sabes que el Estado tiene el poder para rastrearte y llegar a ti y que tiene un estado de surveillance, de control extremo, como suele ser en los estados autoritarios, pues lo lógico es eso, ¿no? Es asesinar a tu personaje principal. Y no lo había visto así. A lo mejor esa pista al final de la película es precisamente como que le da ese sentido pues sí, mis personajes, o sea, esta inocencia, este deseo de dialogar por parte de la resistencia iraní es la que está matando a la misma resistencia iraní. Yo digo que no, porque por algo está ese tema, todas esas escenas de la familia y todo este rescate de la esposa, y te digo que sí te creería, pero se escucha que se aleja. ¿Por qué te acercas?
Porque humaniza al malo, ¿no? Te alejas. O sea, se va al final. Yo, o sea, se hubiera acercado más y más y ya yo entendería, ok, va a tomar venganza el torturador, pero se aleja. Entonces ahí, sí, te digo, eso es lo bonito de estas películas, que es una libre interpretación, no hay un final establecido, tú puedes pensar lo que quieras, pero yo por estas cosas como que digo que no, que sí es el perdón. O sea, al final, este torturador pues seguía órdenes, es este debate de siempre de, ya No, sabes. pero según yo, o sea, el discurso que da al final, donde se pone a llorar y se quiebra el secuestrador cuando ya lo tienen amarrado, o sea, yo lo sentí, no sé ustedes qué piensen, pero yo sentí como más mask off, o sea, como decir, sí soy yo el represor, el que decidió torturarte, y sí, creo en el ayatollah y creo en todo el discurso de salvación, y a pesar de que se destruye y llora, reconoce que él se reconoce a sí mismo estando en el lado correcto y que hizo las cosas bien. Entonces, o sea, como que la película poco a poco va humanizando como a su familia, ¿no? Que tiene una hija y que está embarazada y que tiene un hijo y que también forma parte de la sociedad, pero justo en ese punto, en el tercer acto, cuando lo tienen amarrado en el árbol y lo están medio torturando, lo están obligando a que confiese, en esa misma confesión, él confiesa que él se siente en el lado correcto de la historia y que él está haciendo lo que debe hacer. No lo obligó el Estado, o sea, es una persona ideológicamente alineada con el régimen. Y a lo mejor es también esa parte que acostumbrado yo, el tipo de argumentos que me gustan es cuando, más como el del estilo de Hannah Arendt, de esta idea de que el mal se encuentra en la burocracia, en ser todo tibio en estas situaciones, pues a lo mejor por eso no me gustó mucho eso, porque sí, al final sí es una película de blancos y negros, del régimen malo y la resistencia buena, que ve la humanidad en los malos, que decide perdonar, que decide que es capaz de negociar y de dialogar con los malos, con el régimen autoritario ideológico, ¿no? Y sí es una película muy, o sea, que sí tiene como esta visión, pero no había visto eso que dice Andrés del final, que creo que sí le da un valor más importante que no había visto, que a lo mejor también el mismo director está reconociendo que ese no es el método, que así no funcionan las cosas, ¿no? Y que el hecho de que regrese este vato a vengar y a matar a la abuelita que hace panecitos, pues sí es así como de, bueno, que no salen, ¿no? No sabemos. También pero la escena, ¿no? De que ellos van en el coche, atropellan a un perro y le dice la esposa, ay, que bájate a ver qué es. Un perro, ¿no? Me vale verla. Ajá, it was just an accident. O sea, sí, es que hay como varias escenas, te digo, es para interpretar. Y esa escena, la primera, sí tienes razón, también me impactó mucho, porque dialoga mucho con al final cómo termina la película, ¿no? De que este personaje, a pesar de que es un hombre de familia, es un hombre que se preocupa por su mujer, por su hija, por ya hacerlos llegar a casa, por mantenerlos seguros, también es un hombre frío, que sabe que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, y no tiene esta empatía extendida afuera de su círculo familiar, ¿no? Por eso no le causa ningún problema matar al perro, ¿no? No le causa ningún, y a su hija sí, ¿no? Se pone a llorar, ay, pero mataste al perrito y así, ¿no? Sí, esta discusión, a mí me gusta el punto de vista del camarada Marcos porque está interesante que quizás a él le pareció la propaganda demasiado descarada y también por eso no le gustó tanto la película. Hay muchas películas y libros y obras de arte que originalmente eran propaganda, ¿no? Que eso es algo bien interesante, pero que pasaron quizás inadvertidas o se olvidó que eran propaganda. Como Doctor Zhivago, por ejemplo, dicen que 100 años de soledad también. Incluso George Orwell tiene una frase muy chida que a mí me gusta que dice que todo arte es propaganda, pero no toda propaganda es arte. Entonces esta película justo creo que es lo que hizo cortocircuito contigo, de que pues es demasiado descarada pro rebelión iraní y quizás fue lo que no te gustó y se vale, que es demasiado obvio que es una obra de propaganda. Y otra cosa interesante también es justo como pues, en estos estados así pues, tan autoritarios se demuestra como el gobierno pues lo que intenta es fragmentar la sociedad civil y que tú pues te
contraigas a tu régimen más o a tu círculo pues, más inmediato, a tu familia nada más, a ti mismo, porque pues sabes que no puedes confiar en nadie, porque el Estado pues trata de mediar todas las relaciones sociales que pasan también. Entonces, pues como el Estado está presente en casi todas partes, pues no sabes en quién confiar y solo vas a confiar en la gente pues, más cercana a ti. Y es también lo que pasa, que hay mucha desconfianza en estos países como en Irán, porque pues no sabes quién te está echando un ojo y quién te va a acusar con el régimen. Ese era mi comentario, muy buena discusión, me parece interesante también lo que dice Andrés, pero veo que también quiere hacer una aportación más, así que Andrés, dale. Sí, una de las cosas que yo como que vi de esta película es, o sea, el torturador, yo creo que como que, o sea, casi clínicamente es psicópata, o sea, no, hay como dos tipos de personas que se involucran en niveles de violencia equiparables, que es la gente como neuronormal, digamos, Ujú. y gente psicótica. Durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que se industrializara el genocidio de judíos y gypsies, etcétera, lo que hacía el ejército alemán es que tenía un grupo que se llama Einsatzgruppen y iban básicamente, juntaban a las personas de una localidad y les disparaban, ¿no? Y las enterraban. Y una de las razones por las que dejaron de hacer eso es porque los soldados empezaron a tener problemas psicológicos, tenían que emborracharse para poder hacer este tipo de cosas, porque, o sea, en nuestra psique tenemos como frenos que nos impiden hacer este tipo de cosas. Eh, entonces, yo creo que parte de la razón por la que a lo mejor no es como tan relatable esta persona es porque es realmente un psicópata. Y no, o sea, realmente, literalmente no tiene empatía. Y, y sus acciones suceden, obviamente, como dijo Marcos, está alineado con el régimen. Pero una cosa que es como única de Irán es que es esta idea de que el régimen es la representación de Dios, ¿no? Entonces, hacer lo que quiere el régimen es hacer lo que quiere Dios. Entonces, esta es una persona fanática, o sea, no solamente política, sino también religiosa. Por lo que dice, él estuvo, de hecho, involucrado en la guerra civil siria, de Siria, reprimiendo a los rebeldes. Entonces, tiene, o sea, muchísima sangre en las manos. Entonces, y sí, o sea, lo último que quiero decir es que como que en los últimos años, una de las cosas que he aprendido es que, o sea, sí es cierto que hay muchos matices de grises, pero sí hay una cantidad de la población humana que es, o sea, es literalmente mala, ¿no? O sea, y suena como medio Disney, etcétera, pero, o sea, esa es la realidad. O sea, hay gente que quiere hacer daño al prójimo y reciben placer por hacer ese tipo de cosas. Sí, eso es, yo también estoy convencido que algo así pasa. Mucha gente también lo justifica, ¿no? Como tú dices, porque pues están cumpliendo la obra de Dios o del gobierno, que es un buen gobierno, y de esa manera pues se justifica y puede dormir en la noche, ¿no? Lo que pasa en general con las personas que pues, hacen cosas o actos deleznables. Pero bueno, no sé si, pues creo que podremos pasar si ya no quieren comentar Una más calificación. sobre ¿Cuánto le esto. pones, Les Andrés? voy a, Dime les voy a punto de dejar que desviación pongan la estándar. calificación y si quieren ya pasamos. Yo, sí, en un grupo de 100 películas, esta sería mejor que 92 de ellas. Pues bastante bien. Muy bien, le fue muy bien. Muy, Muy muy bien. bien. O sea, está en tu top. Ajá. Y a No. ustedes, yo creo que a Harry, a Víctor y a Marcos, pues más o menos. O sea, entiendo su valor histórico y contextual, entiendo su valor periodístico. Es una joya desde esa perspectiva, pero, Ujú. o sea, sí entiendo cómo fue hecha y como dices, es un diamante en bruto que no está pulido y que también hay que saber apreciar eso. Pero pues, eso para mí le quita puntos, entonces yo sí le pondré un 7-2, un 7-3 a la película. ¿Tú, Sí, Harry? como un 7-5, pero es que no has visto Incendies. Es la película que vamos a ver, por cierto, la semana que entra. Se ve prometedora. Pues aprovecho de una vez para decir que vamos a ver la película de moda
que mucha gente no le está gustando, a otros sí. Cumbres Borrascosas, donde sale Jacob Elordi y Margot Robbie, y también la de Incendies, que fue recomendación de Víctor, que se ve muy prometedora. Entonces eso vamos a platicar la semana que entra. Y ahorita quisiera pasar más bien a la película, la segunda, la película triste que vimos, no sé si la enferma, que es la de Rushmore, de Wes Anderson, de 1998, la segunda película que grabó este director súper icónico y muy famoso por pues, que sus películas todas son iguales, básicamente. Y pues es una película muy simpática, dura como hora y media, pero parece que durara más, a mí me pasó eso. Y no sé si quisieran decir como algunos de los elementos, o sea, hay muchas cosas de Wes Anderson que siempre pasan, ¿no? Como ya famosísima paleta de colores. Ajá. Nada más quería decir que, o sea, cómo funciona esto es, por ejemplo, la película que analizamos la semana pasada fue Marty Supreme, entonces, como la vimos y la discutimos, la recomendación para esta semana fue Rushmore, que tiene un personaje muy similar. Ahora vimos It Was Just an Accident, la siguiente sería Incendies. Así vamos a irlas ligando conforme a las recomendaciones de todos ustedes. Entonces, sí. Sí, y exacto, y por eso pues no fue una casualidad de que se nos antojó ver, nada más. Rushmore, yo creo que aquí, o sea, el más indicado es Víctor para que nos diga como algunas de las cosas que esta película, porque pues yo siento que es el que tiene más con bagaje técnico de las pelis, que nos diga un poco de las cosas que todas las películas de Wes Anderson tienen. Ya les dije algunas, ¿no? O sea, famosa paleta de colores, las tomas muy simétricas, muy como agradables a la vista. Pero no sé si nos quieres decir qué otra cosa también en términos de personajes que siempre se presentan en sus películas y que esta no es la excepción. No, pues yo no soy el conocedor de Wes Anderson, aquí es Marcos, pero bueno, o sea, a mí, por ejemplo, mi favorita, técnicamente la que se me hace más Wes Anderson de todas es The Aquatic Adventures, o ¿cómo se llama? Sí, que es un tributo a Jacques Cousteau. Sí, que es pues, o sea, esa película es buenísima y está muy, muy bonita, y la de Grand Hotel Budapest, ¿no? Esta, sí, a mí se me hace, o sea, se me hizo una muy buena relación conforme a Marty Supreme, el personaje de este sujeto frenético, loco, que nada más piensa en sus objetivos y que también es una pendejada lo que está buscando, o sea, corta una escuela que es Rushmore y le vale madres pasar por quien sea. Se me hizo, sí, o sea, es una película que sí es como que se siente larga, no es tanto, pero no te aburre tanto. O sea, los personajes tienen mucho encanto, o sea, casi todos, hasta el niñito que pues no es principal, te acuerdas de él, hasta el bully que ahí se anda peleando con el personaje principal. O sea, se me hace sí tiene un encanto único que no todas las películas de Wes Anderson tiene, porque muchos personajes en la mayoría de sus películas son muy olvidables, y aquí no. Entonces eso es lo que yo veo, pero sí quiero que nos dé bagaje el buen Marcos, porque él es Sí. Bueno, aquí yo nada más quiero decir antes de dar la palabra a Marcos que sí es cierto lo que dices y no me había percatado, pero sí los personajes son muy cool todos. Básicamente también quiero hacer una recapitulación muy rápida de lo que se trata. Es un güey que va a una escuela de élite, pero pues básicamente se distrae haciendo miles de cosas que no son pues estudiar, y se enamora de una maestra ya como medio madurita, en la que ella pues no lo ve como pues es lo que es un tipo de 15 años, medio excéntrico, pero el tipo pues intenta enamorarla también, quizás, tiene una relación ahí medio rara, quizás no era su objetivo enamorarla, pero pues trata de agradarle, y pues solo se acaba boicoteando y peleando con uno de sus mejores amigos, que es un adulto ya disfuncional también. Entonces de eso se trata la película, pero pues Marcos, si nos quieres dar un poquito también más de contexto de este director y por qué esta película pues, se siente muy fresca, ciertamente. Sí, como decías, esta es la segunda película de Wes Anderson, y ya desde esta segunda película, creo que en la primera no tanto, la de Rocket Boys, creo que se llama. En esta, yo cuando la vi fue un descubrimiento hermoso. A mí fue de las que la verdad me enamoraron de Wes Anderson, y donde se empiezan a ver
los tropes, las cosas que empieza a repetir en sus otras películas y que eventualmente se convierten en caricaturas y se convierte en lo que ahora, por lo que todo el mundo no aguanta a Wes Anderson, ¿no? Pero justo en esta película siento que es muy sincero y que es muy innovador. La forma en la que construye las escenas, la armonía de la fotografía, la elección de la música. Esta película yo siento que verdaderamente es un dulce, es algo que puedes sentarte, disfrutar, reírte. Te recomiendo unas muy buenas rolas de The Who y te quedas con un muy buen sabor de boca, ¿no? Y aparte de que tiene como este sentido como un poquito intelectual, ¿no? No sientes que fuiste a ver Brain Rot, no sientes o sea, sientes que aprendiste algo, ¿no? Pero básicamente sí, es una historia igual como la de Marty Supreme, es una historia sobre madurez, sobre el personaje aprendiendo a navegar en la realidad y aprendiendo a reconocer lo que es importante a través de otros dos personajes que es su amigo, que es Bill Murray, y la maestra, ¿no? Que los dos también son personajes inmaduros. La maestra no puede superar la muerte de su ex esposo y se está involucrando emocionalmente tanto con el niño, tanto como el señor, porque no tiene la madurez emocional. Y también a través de la película, a través de la interacción de los personajes, ella también llega a aceptar la muerte de su esposo implícitamente. Y Bill Murray también, el personaje del señor, pues también tiene una vida de la fregada, ¿no? Odia a sus hijos, odia a su esposa, a pesar de ser un millonario consumado, aportador de la academia, pues es una persona que está perdida, ¿no? Y que no se encuentra. Y al final también a través del trabajo de del personaje principal, de Max Fisher y de su transformación, de la aceptación, ¿no? De porque él no acepta que su padre, que él viene de orígenes humildes, que es lo que lo hace transformarse, ¿no? Estaba leyendo un poco acerca del contexto de la película y al parecer esta película fue hecha o la hizo Wes Anderson con un poco de tinte autobiográfico. Es una imagen de cómo él se sentía en la preparatoria, como este personaje excéntrico que le va de la chingada en la escuela, pero aún así lo único que busca es la aprobación de la gente que lo rodea. Quiere que la gente lo ame, lo acepte, y por eso se involucra en 10,000 proyectos dentro de la escuela y participa en todo, y le da la menor importancia a la escuela, ¿no? Y es justo, yo siento que Wes Anderson está diciendo que él como director se siente así, está buscando la aprobación de su audiencia, está buscando que lo quieran y lo hace con este rigor excéntrico, ¿no? Porque justo cuando Max Fisher en la película, el chavo, está dirigiendo las obras de teatro, está haciendo lo mismo que hace Wes Anderson cuando dirige sus películas, ¿no? Entonces, es como un poco un reflejo de él, pero es un reflejo de él, yo siento muy bonito, hecho con muchísimo amor y siento que la paleta de colores que utiliza aquí, el hecho de que no tenía presupuesto en esa época para hacerse nota, ahora le dan el dinero del mundo y ahora sobreexplota o sea, ya graba prácticamente en sets ahora, pero esta película como la grabó en espacio abierto, la grabó con poco presupuesto, eso le da un tinte un poquito más caótico, más punk, y eso la hace una obra hermosa. Sí, definitivamente es una de mis películas favoritas de Wes Anderson. Poquito presupuesto, pero salió Bill Murray. Y fíjate que algo muy chistoso es que esta película es el libro de las batallas en el desierto, básicamente, de José Emilio Pacheco, que es un libro pues, que mucha gente lee leía antes, ya no sé qué lean en la secundaria, pero pues, antes nos dejaban leer este tipo de libros, pero pues muy cool, ¿no? O sea, con una estética y muy padre. ¿A ti qué te pareció, Andrés? ¿No te hemos escuchado sobre esta película? Tengo muchos sentimientos con esta película, ninguno de ellos intenso, bastante. El primero de ellos es, estoy interpretando esta película en una mejor luz, dado lo que dijo Marcos, porque esta es la segunda película del director, entonces como que estaba encontrando su estilo, porque sí, es obviamente un estilo muy repetitivo, digamos, y que ha llevado a extremos en películas recientes.
Yo creo que, o sea, cuando pienso en Wes Anderson, y esto va a sonar como denigración, pero no es malo, o sea, lo que voy a decir no es malo. O sea, la comparación que se me ocurre de Wes Anderson es Domino's Pizza. O sea, Domino's Pizza es sabrosa, o sea, tiene un nivel de calidad, un piso de calidad relativamente alto. O sea, sabes que no puedes ir a un Domino's Pizza y comer algo, una porquería, ¿no? O sea, como mínimo va a ser aceptable. Y, ajá, pero, o sea, y es como entretenimiento honesto, y eso lo respeto. O sea, creo que Wes Anderson es alguien que a lo mejor no tiene como tantas aspiraciones artísticas, sino como quiere hacer entretenimiento de alta calidad. Y yo creo que eso lo logra. Generalmente cuando hay una película de Wes Anderson en el cine, la voy a ver casi siempre porque sé que el piso de calidad es relativamente alto, entonces va a ser mejor que casi cualquier cosa que esté en cartelera en ese momento, pero no creo que son como películas históricas. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar es que probablemente no envejeció muy bien esta película. Vi esta película con mi esposa, que es americana, y es como mi barómetro de qué pensaría un americano millennial. Y en dos ocasiones literalmente gritó porque esta película o sea, la trama principal está basada alrededor de un niño que quiere tener una relación romántica con un adulto y el adulto, o sea, le dice que no, pero no le dice que no como forcible. Y, o sea, como que sí es, o sea, sí es medio problemático, porque si tú lo piensas, o sea, si volteas el género de las personas involucradas, imagínense, una niña de 15 años se acerca con un güey de 30 años de su escuela y le dice, no, pues vamos a darnos unos besos, lo que sea, y el cuate le dice que no, pero, o sea, no como muy... Sí, le dio entrada, ¿no? O Le da sea, un poco de entrada. si yo estuviera en esa situación, literalmente hablaría con el director y le diría, oye, esto está pasando, no puedo estar, o sea, no puedo volver a ver a esta persona, no sé qué vayas a hacer, pero pone un firewall entre esta persona y yo. Sí. Eran Pero otros sí, es tiempos, Andrés. entretenimiento honesto, me la pasé bien. Probablemente no la volvería a ver, pero es cool. Sí, yo pensé lo mismo, la verdad sí me causó como gracia eso de que pues, la maestra que pues, se la quiere ligar el personaje principal, que solo tiene 15 años, pues nunca le da un no tajante, sí le da un poquito de entrada de mentira, y sobre todo al final. ¿Y qué pasaría si fuera un Sí, hombre? esta película es irrealizable en esta época. Exacto. Han cambiado los valores mucho. Eso Y está bien. ya no se ve de la misma manera las relaciones estudiante-alumno como se veían antes, ¿no? O sea, se ve ahí que era como muchísimo más permisible. Incluso tú mismo lo dices, nos hacían leer las batallas en el desierto y las batallas en el desierto también es súper funable, ¿no? Funable ahora. Sí, y además es muy inocente esta película y bajo la luz actual, no sé si eso es del todo bueno, pero pues no se vería nada inocente, más bien se vería esto como pues, básicamente algo de medio pederastia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés como que de esto de que Wes Anderson no busca como la profundidad filosófica, pero yo siento que sí está buscando profundidad espiritual artística. Yo siento que no es tan Dominos por eso, porque al final Wes Anderson, a través de los ojos de un adolescente, a través del camino del héroe, un poquito en esta película, está tratando de reflejar esta naturaleza contradictoria del artista, de la persona que es creativa, y de la persona que está tratando de buscar aprobación a través de su arte, de su creación, ¿no? Que en el caso de Max Fisher son sus obras de teatro, ¿no? Que hasta se ven buenísimas, dices, no manches, qué calidad de teatro de Broadway en una producción de preparatoria, ¿no? Que incluso hasta el mismo Bullying reconoce, ¿no? Ya cuando lo recluta para su última obra, que es como una historia de Vietnam, recluta al bully y el bully le dice, pues, siempre quise estar en una de tus obras de teatro, ¿no? Y en realidad le hacía bullying porque no lo incluía, ¿no? Entonces,
eso está muy bonito. Pero sí, justo lo que quería decir era eso, que yo siento que Wes Anderson sí tiene una profundidad espiritual que trata de hablar a través de las imágenes. Es como un poco, trabaja muchísimo, cosa que ya no hacen los directores, como que las obras más contemporáneas y casi todo mundo, tiene más como esta intención del diálogo, de cómo los personajes, la actuación. Y Wes Anderson todavía es de los pocos que le pone énfasis a cómo está construida la imagen que está reflejando. Y hay muchas escenas en la película donde lo que están diciendo los personajes, lo que están sintiendo los personajes profundamente está dialogando con cómo está puesta la escena, ¿no? No sé si recuerden esta parte donde Max Fisher está hablando con la maestra y están alimentando a los pececitos y entonces le dice, bueno, es que así pensaría mi esposo, y se le cae el de este, pero justo cuando como se está moviendo la imagen, que está grabando desde afuera del salón, justo cuando Max Fisher siente distancia entre la maestra, hay un poste que los está dividiendo o sea, como que de la ventana, ¿no? Entonces, está construido con mucho detalle, con mucha calidad, que de primera mano a lo mejor es imperceptible, pero cuando te pones a pensar en eso, hay profundidad espiritual, artística en lo que está haciendo, con ninguna intención de propaganda, con ninguna intención de dar una lección profunda, sino por el simple hecho de mostrar cómo se hace y querer reflejar esas emociones del artista, esa pulsión por crear. No sé, para mí por eso me gusta un chingo y yo lo veo, yo sí soy súper fan. Y hay veces que veo sus últimas películas y digo, ¿qué chingados es esto? La veo de nuevo y digo, nada, sí se sostiene. Wes Anderson es chill, a pesar de todo el odio que ha recibido estos años. Sí, ahorita yo también tengo un comentario un poco parecido a lo que dices, pero bueno, Víctor. Ajá, yo lo que iba a decir, que sí tienes razón, Marcos, sí, esta película está muy bien escrita, hay frases épicas, algo que ya se le ha pasado mucho a Wes Anderson. O sea, Wes Anderson ya últimamente no ha perdido la técnica y obviamente su estilo cinematográfico, pero el guión escrito, o sea, no tiene la calidad como en esta película. O sea, esta película tiene un montón de frases que son para la posteridad y que, o sea, la hacen que trascienda. Y yo creo que, pues, yo no la había visto y se me hace, o sea, sí es como, me siento tan mal porque esta sí es una película obligatoria, si te gusta el cine de Wes Anderson. ¿No? Y a mí, o sea, sí me esforzaba un poco por verla la mayoría y que se me hubiera pasado esta. Sí, sí, la verdad es que es muy parecida, por ejemplo, a una de las últimas que es Asteroid City, pero esta película es mucho más disfrutable que Asteroid City, muchísimo más. Asteroid City, French Dispatch, no. O sea, la que me gustó es Definition Scheme porque también el personaje vuelve un poco más a esa calidad y a esa personalidad en los personajes con Benicio del Toro, pero no, esto es otra cosa. O sea, te digo, a mí lo que más me llama la atención es que cada personaje tiene mucha personalidad, no lo olvides, tiene frases célebres, tienen un arco que empieza y cierra, o sea, eso está muy bien, y te digo. Sí, también tiene mucho talento en ponerle carisma a sus personajes. O sea, si tú ves esta historia aislada y la lees de la página de una reseña, dices, ¿qué onda con estos güeyes? O sea, el carnal que está enamorado de su maestra, la maestra que como que le da entrada, el man que engaña a su esposa y traiciona a su amigo, todos dices, pues, están enfermos. Un güey de 15 años. O sea. Sí, esto está muy mal, o sea, ¿qué clase de tipos son estos? Y si los ves en la película, pues te caen bien, por la estética que ya mencionaba Marcos. Que trata bien mierda a su papá y su papá así como chido. Sí. También, o sea, son bien mierdas, los retratan de una manera que te caen bien casi todos. Es un güey cagante que pues el papá, güey, te estás quieto, güey, o bye, güey, o sea, y lo dejan hacer, le vale mal, no va a la escuela, está muy cagado. Exacto, pero bueno, Marcos, tú querías decir algo, discúlpame, vas. No, justo lo que quería decir es que pienso que early Wes Anderson es mucho mejor que el Wes Anderson contemporáneo.
Yo creo que aquí sí tiene como todavía incluso el tipo de música que selecciona para sus películas es super punk, o sea, es una película rebelde, es una película que se ve que es juvenil, que le está haciendo un Wes Anderson joven, y, y el Wes Anderson contemporáneo es una persona pues ya revisada de su propio trabajo, ¿no? Que ya no está innovando y que lo está haciendo con una intención muy intelectualizada de su trabajo, ¿no? Y como que ¿cómo se dice? Spoon feeding, dándole atole con el dedo a su fanbase, a su audiencia que está enamoradísimo de su estética, pero que en ese atole con el dedo está perdiendo esto que sí se ve en estas primeras películas, ¿no? En Rushmore, yo diría Darjeeling Express, también es una película muy espiritual, muy profunda, que también habla sobre el espíritu artístico y la búsqueda de identidad espiritual, que poco ves en sus nuevos trabajos, ¿no? Entonces también podrías ver como la evolución de un director, ¿no? Y cómo se ha ido transformando con el tiempo. Y ahora, pues empezó con Bill Murray, pero ahora ya colabora con todo el mundo quiere estar en las películas de Wes Anderson. Son películas de budget, o sea, son baratísimas. Los directores, los actores que participan en las películas de Wes Anderson no cobran, quieren estar ahí porque dicen, este güey hace arte, este güey está haciendo algo bien. Y a lo mejor en lo que dices de eso con respecto al estándar, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Se ha convertido en lo seguro que a todo el mundo le va a gustar y que todo el mundo va a aceptar, ¿no? Ahora también no cualquier director tiene esa capacidad. Y esa capacidad de, o sea, tú ya lo identificas, o sea, es una película que te gusta 10 segundos y ya sabes que es de Wes Anderson. No muchos directores tienen esa. Solo él y Michael Bay. Tal vez son como el yin y el yang de Hollywood, ¿no? Pero no. Christopher Nolan también. A ver, Andrés, adelante. Nada más quiero decir que como veo a Wes Anderson, es como la versión Ubu de los hermanos Cohen. Es una Pero versión ligeramente masculina de los hermanos Cohen. Pero explica tu chiste para la gente que escucha esto. Hermano afeminado de los hermanos Cohen. Sí, o sea, o sea, sí, tiene un lenguaje muy establecido y cierta, o sea, obviamente tiene una dedicación al detalle extraordinaria. Y sí, hay una calidad y hay como una continuidad cinematográfica entre sus películas en términos de estilo, score, guión, etcétera. Entonces, o sea, no estoy diciendo que sea mala, lo que estoy diciendo es que es un estilo que es como más soft que el de los Cohen, pero sigue como un poco los mismos tropes y el mismo como la continuidad estilística de los hermanos Cohen. Sí, puede ser. Interesante. Puede ser. Muy bien. Pues creo que también se ha dedicado mucho Wes Anderson a hacer cine para niños, ¿no? O sea, sí. Es cine para niños tan bueno que entra en la discusión como del cine normal, del cine formal, pero su primera intención es entretener y hacer como fábulas, historias que te atrapen, ¿no? Pensé en Fantastic Mr. Fox, I Love Dogs, que también son como animadas, y ¿cómo se llama? Moonrise Kingdom, todas esas son películas para niños, son películas para niños estéticas. Para niños hipsters. Sí. Niños como los que no fuimos nosotros. Rushmore. ¿Qué? Wes Anderson is your Rushmore. Está buenísima esta frase, no me mama cuando le dices. Sí, estuvo bueno este ejercicio de revisitar una película ya con sus añitos, del 98, como decíamos, y pues lo seguiremos haciendo justo para ver cómo evolucionan los directores o artistas que han estado presentes o ciertas narrativas que han estado presentes ya por mucho tiempo. Por mi parte sería todo, no sé si ustedes quieran decir algo o ya vamos cerrando. ¿Qué calificación? No, está así. A ver. Saca tu algoritmo, Andrés. Oye, ¿tienes abierto el spreadsheet? Ahí para sí, lo tengo. La calificación que le puse yo originalmente hace años. Ahorita te digo cuál. En un grupo de 100 películas sería mejor que 57 de ellas, para mí. No está tampoco tan... Calificaste mal.
No, Está o sea, es bien. Está Es- mejor es- que está arriba del promedio. Sí, está mediano. Tú le, Muy bien. le diste 92, que de hecho, o sea, en un grupo de 100 películas tuyas, sería mejor que 53 de ellas. O sea, yo la valoro un poquito mejor que tú. Sí, porque yo soy un whore, una whore. Le doy calificaciones muy altas a las películas. Está No bien. sé si la pondré, no sé si la pondré en 92 ahora que la vi una segunda vez. Yo creo que tiene un 8.7, un 8.8. No es tan, o sea, como que sí me hypeó. La primera vez que la vi sí me hypeó cabroncísimo. Sí fue así como de, ¿qué es esto? ¿Qué es esta belleza? Y más porque yo descubrí Wes Anderson cronológicamente. O sea, yo empecé viendo su película, su primera película, y me fui, o sea, fui viendo su evolución, y entonces a lo mejor por eso como que desarrollé amor la a... primera que viste. La primera que vi fue la de Rocketball y después Rushmore, o sea, sus dos primeras películas. Si tú le dieras hoy en día 87, significaría que estaría exactamente en la media. O sea, sería tu película mediana. La mitad de las películas son peores que ella y la otra mitad mejores que ella. Sí, claro que el Marcos como que disfruta mucho las películas. Entonces justo una que esté a la mitad sería pues, buena en general. ¿Y tú, Muy Vic? bien. ¿Y Vic? Sí, yo 8.5. No 8.5. Está bien. Muy bien. Pues en consenso recomendamos mucho esta película. Y pues sería todo. Como les decía, la próxima semana vamos a ver Cumbres Borrascosas y también Incendies. ¿Sale? Para que escuchen su podcast de confianza, Cine Enfermo y Triste. Y pues nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao.